aquí voy a dar acceso a las personas que se están conectando y quiero contarles que, bueno, este tema a mí me apasiona porque yo trabajo mucho con jóvenes. Avance, que es la empresa que yo dirijo. Bueno, primero saludo, veo ahí algunas personas muy queridas a las que conozco. Mónica, Victoria, qué rico que se van conectando. No sé si Esther es la Esther que yo conozco. Qué rico que prendan la cámara los que puedan prenderla. Me encanta, me parece excelente. Bueno, los que no, los invito a tener en su mano papel y lápiz también para que escriban los comentarios, para que escriban sus dudas. Yo tengo conmigo aquí a Juan Lozada, él está ahí como detrás de bambalinas, pero él está también dispuesto a contestarles lo que ustedes vayan escribiendo en su chat. Pero sí es muy bueno que ustedes, por favor, tengan papel y lápiz a mano, porque así van a tener los temas de los que vamos a hablar, los pueden tener después para repasarlos, porque vamos a dar unas claves más muy prácticas sobre cómo apoyar la salud emocional de sus adolescentes. Entonces, gracias por estar hoy aquí. Me presento, yo soy María Clara Arbeláez, soy psicóloga de la Universidad de los Andes y Avance, mi empresa con la cual he venido trabajando todos estos procesos de desarrollo del potencial de las personas, existe desde 1989, es decir, ya van a ser 35 años apoyando a las personas en diferentes contextos, y uno de ellos es este, que es el tema de la salud emocional de nuestros adolescentes. Tal vez ustedes, pues obviamente ustedes como padres de adolescentes están enterados de cómo se han venido incrementando todos los trastornos emocionales, tales como la ansiedad, como la depresión en los jóvenes. Y pues no lo podemos desconocer, es una realidad que estamos viviendo en nuestro día a día, y en estadísticas se habla de que este aumento, este incremento en los trastornos emocionales de los adolescentes no solo se da aquí, mejor dicho, no es mundial, es un fenómeno mundial y se atribuye pues principalmente a dos causas, tal vez algunos de ustedes también lo saben, que son la pandemia, todo cómo afectó a los jóvenes la pandemia, todo el impacto emocional que tuvo en ellos ese proceso de aislamiento, de todo lo que se vivió, la percepción de amenaza, incluso también físicamente. La pandemia para muchos de ellos dejó secuelas en trastornos de sueño, en distintos tipos de problemáticas que inciden en su salud emocional. Y también el otro componente, digamos, o el otro detonante de estas problemáticas en la salud emocional de los adolescentes son las redes sociales y el mal uso de las redes sociales. El mal uso de las redes sociales en los jóvenes, los videojuegos, el exceso de pantallas, todo esto está teniendo un impacto muy nocivo, y esto pues obviamente cada uno de nosotros como padre o adulto responsable de adolescentes lo vive en su día a día. Entonces, lo primero que quiero reflejarles es qué es la salud emocional en un adolescente. Ese es como el primer punto al que me quiero referir. ¿En qué consiste la salud emocional de un joven? Y ustedes ahí pueden ir haciendo su checklist con su joven, porque ahí a medida que yo voy hablando, cada uno puede ir pensando, bueno, mi adolescente se identifica o no se identifica con estas características que vamos a mencionar, porque hay muchas más, pero me voy a referir
a 4 de ellas que son muy importantes de tener en cuenta. Y la primera característica de la salud emocional de un adolescente es una autoimagen positiva sana. Un joven que tiene una autoimagen positiva sana tiene esa posibilidad de creer en sí mismo, de tenerse confianza, se siente como capaz de afrontar su vida. Esa es la primera característica de la salud emocional en un adolescente. Entonces, si por el contrario, yo veo que mi adolescente no tiene una autoimagen positiva, que de pronto su autoconcepto, es decir, la manera como él se ve a sí misma o a sí mismo, es de una manera negativa, de una manera de pronto en que él no se valora, no se quiere, pues eso está mostrando ya una primera señal de pronto que hay que hacer un trabajo con la salud emocional del adolescente, porque ese autoconcepto, esa autoimagen positiva, sana, es lo que le da la posibilidad de creer en sí mismo, le da la posibilidad de sentirse fuerte para la vida, y ese es un punto crucial en la salud emocional de tu adolescente. Como te digo, pues es bueno ir monitoreando de acuerdo a lo que yo voy diciendo, ir pensando en tu adolescente, pensando, bueno, él qué tanto realmente tiene un autoconcepto sano, qué tanto tiene esa autoimagen positiva de sí mismo. Y claro, eso no es algo estable, permanente todo el tiempo, porque eso puede fluctuar. Hay momentos en que se les baja la autoestima, hay momentos en que se les baja la autoimagen, de pronto cuando hay una situación difícil, cuando está pasando por un mal momento, pero es como la constante, la línea media. ¿A qué tiende más mi adolescente? A tener un bajo autoconcepto, y eso ustedes lo pueden ver en su lenguaje, la forma como se refiere a sí mismo. Por ejemplo, un adolescente que se refiere a sí mismo como me odio, no me gusta como soy, que tú ves que se rechaza a sí mismo, o que se aísla, que deja de socializar, pues ahí podemos estar tal vez viendo señales, no necesariamente, pero puede ser una señal de que está afectada su salud emocional. Otra característica de la salud emocional de los adolescentes es su capacidad de establecer y mantener relaciones saludables con sus compañeros. Ustedes saben que los pares, es decir, sus compañeros de su misma edad, pasan a tener una importancia inmensa en la vida de los jóvenes, porque ellos ya no se identifican con papá y mamá, ellos quieren crear su propia identidad, y para crear su propia identidad ellos necesitan distanciarse un poco de los padres y empiezan a identificarse con sus compañeros, con sus amigos de su edad, y eso es totalmente normal y totalmente sano. Lo que pasa es que para muchos jóvenes este se vuelve un tema muy complicado y dejan de relacionarse con otros, porque aquí vienen unas amenazas muy fuertes, por ejemplo el matoneo. En este tema de las relaciones sociales de los jóvenes, hay a veces mucha dificultad para ellos para sentirse apreciados por su grupo, para pertenecer a su grupo o a algún grupo, y eso los lleva también a deteriorar su propia imagen. Es decir, este tema de sus relaciones con los pares se conecta directamente con el tema de su autoconcepto, de su autoestima, porque en la medida en que no se siente aceptado o valorado por personas de su edad, él empieza a sentir como que eso es parte de su identidad, entonces que él no es valioso, que a él lo van a rechazar, que él merece ser rechazado, que él no es suficiente como es. Entonces, si vemos que nuestro joven está teniendo dificultades en sus relaciones sociales, que por ejemplo que pasa mucho tiempo aislado, una de las consecuencias de la pandemia es que muchos jóvenes empezaron básicamente a perder el contacto con la gente de su edad.
Entonces, esto es nocivo porque la adolescencia es la etapa de desarrollar las habilidades sociales. Si ellos no desarrollan sus habilidades sociales después como adulto, van a tener muchas más dificultades para relacionarse con otras personas. Entonces, observar en este aspecto a nuestros hijos y ver, bueno, qué tan sociable es, cómo le va con sus amigos. Nuevamente les digo, eso tampoco es un continuo que siempre esté bien, no, tiene altibajos, de pronto a veces pelea con sus amigos o a veces de pronto cambia de grupo y eso es totalmente normal y natural y es también bueno que ellos aprendan a manejar la frustración. Esta es la etapa en que ellos aprenden también a que no todo le sale a uno como uno espera en la vida, que muchas veces las cosas no se nos dan como queremos y a veces como padres o adultos responsables como que quisiéramos ahorrarles todos los sufrimientos porque no queremos verlos sufrir, no queremos que se decepcionen en una relación y tampoco puede ser porque pues ellos necesitan eso, necesitan aprender lo que se siente cuando se burlan de ellos, cuando los tratan mal, cuando no los aceptan, cuando no los rechazan. Es parte del proceso de la vida, es parte del proceso de aprender a manejar los retos y las dificultades. Ahora, ¿qué pasa ahí? Es muy importante ver como que el reto no lo supere, porque si vemos que ya nuestro joven como que está tan afectado que ya el reto lo está superando y como que lo vemos que ya entra de pronto en ansiedad, se le desborda la ansiedad o que se empieza a ver afectado por una depresión, que la depresión es como cuando ellos se invaden de esos pensamientos lúgubres, de una autoimagen negativa, o sea, una imagen negativa de sí mismos, de los demás, de la vida. Todo eso es totalmente normal en cierto grado, es decir, es la línea del justo medio, el middle path. Ni una frustración tan grande que ya ellos no la puedan manejar y se les desborde, pero tampoco sobreprotegerlos que no tengan ninguna frustración, de manera que entonces no pueden aprender a caerse y a levantarse. Todos tenemos que aprender a caernos y a levantarnos, y esa es otra de las características de un adolescente que tiene salud emocional, y es lo que se llama la resiliencia, que probablemente muchos de ustedes ya han oído ese término de la resiliencia, es la capacidad de afrontar las adversidades. Me da muchísimo gusto estar compartiendo con ustedes. Para los que han ido entrando más adelante a nuestra masterclass, yo soy María Clara Arbeláez, soy psicóloga de la Universidad de los Andes. Avance, que es la empresa con la que trabajo, existe desde 1989, entonces son muchos años de experiencia trabajando con las personas en esto que tiene que ver con desarrollar nuestro potencial para lograr lo que queremos, y me fascina trabajar con jóvenes. Es uno de mis trabajos favoritos, me encanta trabajar con ellos porque el impacto de trabajar con ellos es impresionante lo que pasa con un adolescente que empieza como a superar sus bloqueos, que empieza a ir más allá de sus limitantes. Es como ver cómo van floreciendo y eso es algo que para mí es realmente muy impactante. Entonces les hablaba de las características de un adolescente que es sano emocionalmente. La primera que mencionamos es un autoconcepto sano, una autoimagen positiva de sí mismos, que los lleva a verse a sí mismos como personas valiosas, que pueden sentir que pueden lograr sus metas, que pueden afrontar sus retos. El segundo que veíamos era su capacidad de tener relaciones saludables, y este tercero al que estamos entrando es la resiliencia, que es otra señal de la salud emocional de nuestros adolescentes y tiene que ver con ese manejo de la frustración,
como que si le pasan cosas malas no se derrota, no se hunde, ya se aplancha del todo, sino que dice, bueno, me pasó esto, pero lo voy a superar y voy a salir adelante. Todo esto, como les digo, no es en grado 100, no, oscila. Y habrá momentos en que el joven también se siente abrumado por sus dificultades, pero la clave es que no se quede ahí. O sea, ¿cuánto tiempo se queda mi joven hundido en una depresión? Porque últimamente es que son jóvenes que se quedan meses enteros, años enteros y corriendo riesgos, porque el riesgo de una depresión es muy grande. El riesgo en la vida del joven y en la vida de la familia es inmenso cuando el joven se queda en un estado negativo y no sale de ahí. Entonces, es normal que un joven pase un día deprimido, una semana deprimido, pero si ya no es un día o una semana deprimido, sino que ya es un mes, si ya no es un día que no puede dormir, sino que ya es una semana que no puede dormir, ahora vamos a ver ese porque esa es otra de las, de las señales de la salud emocional de nuestros adolescentes. O sea, la gravedad del deterioro de la salud emocional de nuestro adolescente depende de la duración y la intensidad de los síntomas que él muestra relacionados con la depresión, con la ansiedad. Entonces, si pasa un momento difícil de estrés, de ansiedad, es normal. Pero si ya yo lo veo ansioso y en una intensidad muy grave, eso ya es una señal de alarma y de deterioro de su salud emocional. Es normal que esté triste, que llore un día, una semana, pero si ya es mucho tiempo y una intensidad tremenda, pues ahí ya es momento de preocuparnos. Entonces, la duración y la intensidad de esos síntomas son como la base para decirnos, bueno, pilas, tengo que hacer algo para aumentar la salud emocional del adolescente. Otra característica de los adolescentes con una salud emocional es sus hábitos saludables de vida. Entonces, que hacen ejercicio, que duermen bien, que tienen una vida sana, una vida saludable, que tienen buen rendimiento académico, que estudian, que son capaces de concentrarse. Cuando un joven tiene muchas dificultades para concentrarse, se dispersa, eso puede ser señal también de que de pronto está pasando por un momento de depresión, por un momento difícil. Entonces, miren todas las señales que les he dado ya de lo que es la salud emocional de sus adolescentes y que ustedes pueden como ir chuleando con algunas de estas características. Bueno, ¿con qué de esto se identifica mi joven? ¿Qué tanto esa intensidad de esas emociones como ansiedad, depresión, baja tolerancia a la frustración, que se derrota muy fácil, que no se concentra, que duerme mal, que tiene de pronto malas relaciones interpersonales, que ustedes qué tanto ven eso en su joven, pues ahí ven ya también las señales que están referidas a esa salud emocional de su adolescente. Y ahí también la clave es que siempre es posible hacer algo por los jóvenes, siempre es posible apoyarlos. Y al final les voy a dar algunas herramientas para que ustedes como padres o adultos responsables de sus adolescentes apliquen esa herramienta que les voy a dar para que puedan ser para ellos el referente que ellos necesitan para su propia salud emocional, porque nosotros como padres o adultos responsables somos los referentes para ellos y ese ser referente para ellos es vital porque ellos van a encontrar en nosotros el soporte que necesitan emocional, mental, físico, para su crecimiento, para su desarrollo y para desarrollar todos estos aspectos de los que estamos hablando. Entonces, ¿cuál es esa clave? Les voy a dar la clave que les quiero presentar hoy, que más impacta
la salud emocional de los adolescentes. Óiganla bien, porque tiene todo que ver con ustedes como padres o adultos responsables. Es que cada uno de ustedes sea un adulto emocionalmente apto e inteligente. Que cada uno de nosotros como padre o adulto responsable de nuestros jóvenes sea cronológicamente no, sino emocionalmente maduro. No importa cuántos años tengo, pero que yo sea una persona madura emocionalmente, porque si ante cualquier crisis que viva mi adolescente, ante todas esas señales que yo acabo de mostrarles, me desbordo de estrés, de angustia, de mal genio, pues eso es lo que mi adolescente va a sentir, va a experimentar y va a ver. Es decir, ser esa persona como adulto emocional que puede contener a su adolescente, porque piensen ustedes si están pasando por un mal momento, por un momento difícil, ¿uno qué hace? Uno busca a alguien que sea como un soporte, alguien que me apoye, alguien que me ayude a manejar ese momento difícil. Y nuestros adolescentes probablemente en muchos momentos lo hacen. Buscan en nosotros ese soporte, ese apoyo, o inclusive están necesitando de nosotros ciertos comportamientos maduros de inteligencia emocional, y si nosotros respondemos de maneras reactivas, si nos igualamos en las emociones, si respondemos a ellos en una forma, digamos, igualada a la de ellos, pues no vamos a lograr darles el apoyo y el respaldo que ellos necesitan en este momento de esta etapa tan dura que es la adolescencia. Es que la adolescencia es una etapa de transición y es una etapa muy dura y muy difícil, y el joven pasa por muchos procesos internos. Entonces, si como padres o adultos responsables de nuestros adolescentes estamos emocionalmente inestables nosotros mismos, nos sentimos inseguros y digamos que reaccionamos a ellos en forma impetuosa, impulsiva, probablemente vamos a tener más síntomas negativos en nuestros adolescentes y no vamos a contribuir a su salud emocional como sí lo podemos hacer si actuamos para ellos como adultos emocionales, no adultos cronológicos, porque más viejos sí somos, pero como adultos emocionales. ¿Qué significa eso? Asumir una madurez en el manejo de las propias emociones, de manera que en lo posible yo pueda ser un papá o una mamá más consciente de lo que mi hijo necesita, si mi hijo necesita límites, si mi hijo necesita una conversación, si mi hijo necesita de pronto autonomía, si mi hijo necesita que yo vaya al colegio y hable, o lo contrario, si mi hijo necesita que yo lo suelte para que él maneje sus conflictos, que es otra habilidad importante a desarrollar en esta etapa de la vida. Entonces, todo esto es muy simple y sencillo de decir, pero no tan fácil de hacer. Lin Yutang, que era un gran sabio chino, y los papás que hay acá que ya hicieron avance, saben que yo cito a Lin Yutang, él decía: mis palabras son simples, sencillas y fáciles de entender, pero difíciles de aplicar, porque a veces sabemos muchas cosas en nuestra cabeza y fíjense que probablemente nada de lo que yo he dicho hoy es nuevo para ustedes. Probablemente ustedes están refrescando cosas que ya saben, porque hoy en día tenemos tanta información
sobre cómo ser buenos papás, buenas mamás, como sobre cómo manejar a nuestros adolescentes. Sin embargo, no lo aplicamos a veces. Entonces, esa frase de Lin Yutang es muy buena. Mis palabras son simples, sencillas y fáciles de entender, pero difíciles de aplicar, porque el gran reto es aplicar todo esto de lo que estoy hablando pensando en el bienestar de nuestro adolescente. Es que nuestros adolescentes tienen una característica y es que ellos saben exactamente qué botoncito nos despichan a nosotros con alguna actitud, con algún comportamiento, con algo que ellos dicen que nos hace explotar. Entonces, somos impulsivos y explotamos de rabia, de mal genio, de estrés, de angustia, y eso es lo contrario a ser un papá o mamá más consciente. No significa pues que nunca tengas momentos de rabia o de impulso, porque eso sería no ser humano. Eres un ser humano, pero en la medida en que te trabajas más conscientemente para estar más maduro emocionalmente, para manejar mejor tus propias emociones, vas a ser para el joven ese refugio o ese apoyo que lo contiene y que le va a poder apoyar mucho más para los retos que el joven de por sí ya tiene. Ahora, ¿qué podemos hacer como papás o mamás para lograr eso? ¿Qué podemos hacer como papás o mamá para lograr ser un padre adulto? Como les digo, no un adulto cronológico, porque ya lo sabemos que tenemos más años que ellos, sino un adulto de verdad emocional, es decir, alguien que maneja sus emociones en vez de que sus emociones los manejen a ustedes. Les voy a dar algunos claves que son sencillas y también de sentido común. La primera es obviamente la paciencia. La paciencia dicen por ahí que es la madre de todas las virtudes, ¿sí? Y para desarrollar la paciencia es como ser un papá o una mamá más consciente, ¿sí? Como con comportamientos más serenos, más positivos, más saludables hacia ellos desde esa paciencia. Esa paciencia significa que aprendo a calmarme. Y para eso les voy a dar la regla de los 3 minutos. De pronto algunos ya la conocen y a veces puede no ser de 3 minutos, sino de 5 o de 10, que consiste en que en vez de dejarte llevar por la reacción inmediata, pares un momento, respires, te aísles un momentico para que cuando vuelvas a ponerle la cara a tu joven, lo hagas sereno, lo hagas con calma, lo hagas desde la paciencia. Esa regla de los 10 minutos es muy práctica y es como, bueno, aquí estoy a punto de estallar, pero me voy a calmar y no voy a dejarme llevar y caer en el juego del adolescente, porque muchos adolescentes son manipuladores y ya saben, como te digo, qué botoncito te espichan para tu reacción, y a veces terminan también ellos manejando el poder de la relación. A veces hay como una lucha de poder entre los papás y los adolescentes, y entrar en una lucha de poder pues no funciona. Es como, bueno, me calmo, me sereno y con asertividad hablo. ¿Qué es la asertividad? La asertividad es que tú, con calma, en una forma firme, clara, no ofensiva, tú le expreses a tu joven lo que necesitas expresarle. Repito, ¿qué significa ser asertivo con tu adolescente? Que en una forma firme, clara, pero no ofensiva, porque conozco muchos papás y mamás, especialmente en algunas regiones de nuestro país, que cuando se ofuscan con sus adolescentes y se ponen reactivos, hasta los tratan con groserías, con una vulgaridad impresionante o a golpes, y todo eso, pues eso no va a funcionar en la salud emocional de tu adolescente. Siempre es mejor calmarte, serenarte y comunicarte, porque la comunicación es clave con nuestros adolescentes. Para ser un papá
o un mamá o una mamá o un adulto responsable más consciente, pues también necesitas poder comunicarte con ellos y expresarles tus malestares, expresar lo que tú también a veces sientes como papá o mamá, porque a veces ellos, su cerebro no ha madurado lo suficiente como para ponerse en el lugar de los demás. Y es muy importante eso. En esta etapa también se desarrolla la empatía. La empatía es eso, es la capacidad de ponernos en el lugar de los otros. Entonces, hablarle de cómo te sientes y escucharlo también de cómo se siente sin invalidarlo. En estos días hablaba con una adolescente, preadolescente, y me decía, es que mi mamá nunca tiene tiempo porque cuando yo voy a hablar con ella, siempre está mirando el celular. Y me dice, la del problema del celular no soy yo, la del problema del celular es mi mamá. Siempre que va a hablar conmigo me dice, no, espera, no puedo hablar contigo. No, mira que es que me están llamando por el celular, me están hablando, me están chateando. Y a veces eso es lo que hacen los papás, o van a compartir cualquier actividad con los adolescentes y todo el tiempo en esa actividad están distraídos o pensando en otras cosas. Y para los adolescentes, para su salud emocional, sentirse de verdad escuchados. Ellos no siempre quieren hablar, de hecho es muy difícil que ellos quieran hablar, pero si hay un momento en que ellos quieren hablar, es el momento de aprovecharlo. En vez de decirle, no, más tarde, después, no, es en ese momento en que el adolescente quiere hablar, el momento en que vale la pena hacerlo. Y la última herramienta que les quiero dar para fortalecer la salud emocional de su adolescente, que les influye muchísimo en su autoimagen y en su autoconcepto, en la manera como ellos se ven a sí mismos, es la comunicación apreciativa. Entonces, hay dos dimensiones de la comunicación asertiva, que es cuando tú le expresas en forma firme, clara, pero no ofensiva, lo que tú ves que él está haciendo mal, lo que tú quieres que cambie. Y la comunicación apreciativa es la comunicación en la cual tú le reconoces a tu adolescente lo positivo, los esfuerzos que hace para salir adelante, aún las pequeñas cosas positivas que tú ves en tu adolescente, si tú se las resaltas, eso va a tener una influencia en su autoimagen. Hay una técnica en comunicación que algunos psicólogos la llaman la técnica Oreo. A mí me gusta mucho y de hecho ayer oía en un programa a uno de estos personajes de la política y él hablaba de esta herramienta porque él decía, yo siempre parto de lo positivo cuando tengo un mensaje para alguien. Y es eso con los adolescentes. La técnica Oreo consiste en que siempre, antes de decirle lo que tú quieres que cambie, lo que tú quieres que mejore, puedes decirle lo positivo que ves. Entonces, veo tales cosas en ti positivas. Y en vez de decirle pero, porque si después le dices, veo tales cosas positivas, pero, y viene ahora un sartal de cosas negativas, con ese pero pues le anulas todas las cosas positivas que le estabas diciendo antes del pero. El pero produce ese efecto. Tú le dices a alguien, oye, tú eres muy chévere, pero tal cosa, o te lo dices a ti mismo, yo soy capaz, pero ese pero anula todo lo que hay antes del pero. Entonces es como saber y reconocer que puedes primero decirle lo positivo y cambias el pero por y, luego le dices lo que tú ves que puede mejorar, lo que tú ves que puede cambiar. El mayor, digamos, pilar para la salud emocional de tu adolescente es un buen ambiente familiar. Eso ya se los he hablado a los padres en otros chats, en otras masterclass, en otros webinars. El mayor pilar para la salud emocional de tu adolescente es un ambiente familiar sano, positivo. Si en tu casa hay un ambiente caótico, si en tu casa hay muchos conflictos emocionales,
tu hogar no es un ambiente propicio en ese caso para la salud emocional de tu adolescente. Si en la casa hay un ambiente agradable, positivo, incluso que la casa tenga espacios o el apartamento, así sea pequeño, pero que tenga espacios confortables para el adolescente, que él también tenga un espacio propio. Hablaba con un preadolescente también en estos días que tiene un hermanito pequeño y el hermanito todo el tiempo lo perturba, lo molesta, y los papás a veces reaccionan, entonces la casa es un ambiente de gritos, de tensión, de peleas, y este adolescente está teniendo una cantidad de conflictos en su colegio, en su desarrollo emocional, en su salud emocional, está llorando en cantidades. Cuando ustedes ven que su adolescente llora demasiado, pues esa también es una señal de que pasa algo en su salud emocional. Entonces, todas estas señales no las podemos ignorar, porque si dejamos que ese estado se perpetúe, pues vamos a tener consecuencias muy negativas. Pero si tú estás atento a tomar esta acción, y lo más importante a lo que me refiero hoy, es esa posibilidad de trabajar en desarrollar tu propia inteligencia emocional, y que además de ser un adulto cronológicamente, también te conviertas en un adulto emocionalmente y puedas ser esa persona que contiene, es decir, como que genera esa contención en el ambiente del hogar para que tu adolescente sienta ahí un refugio, sienta ese apoyo. No quiere decir que nunca te desesperes, que nunca te dé rabia. No, obviamente habrá momentos en que reaccionas y a veces también es importante hacerlo, pero que en la mayor parte del tiempo tú puedas manejar esa conciencia de que tú no te iguales con tu adolescente en tu parte reactiva emocional, sino que tú también manejes tu propia inteligencia emocional. Por eso también los invito a que hagan avance. Nosotros en avance tenemos el avance de adultos, que sería muy bueno para aquellos de ustedes que quieran desarrollar su propia inteligencia emocional. El próximo es en septiembre, les va a ayudar, porque también una clave como padres para estar bien emocionalmente es el propio autocuidado. Y a veces ahí fallamos porque estamos tan pendientes de la familia, de que todo esté bien, o del trabajo, de los demás, que a veces no nos damos a nosotros mismos los espacios que necesitamos para estar bien emocionalmente. Entonces, venir a avance, un proceso de coaching, unos espacios saludables para ti, reconfortantes, que tú te refresques emocionalmente, que veas alternativas, eso es algo espectacular. Ahí Juan Carlos, mi querido Juan Carlos, les está mandando la landing page de Avance 1, donde está el próximo, donde está la información de Avance. Avance 1 para adultos va a ser la última semana de septiembre, la penúltima. Ya les doy la fecha, aquí la tengo. Y también les quiero decir que tenemos Avance Juvenil. Avance Juvenil es muy chévere. Aquí la fecha del avance 1 para adultos es el 21 de septiembre. Anótenlo, prográmense. Los que ya hicieron avance hace tiempos, que veo ahí tan divinos, María Victoria, qué rico, o Victoria Ocampo, qué rico sería que vinieran como asistentes a avance, me encantaría tenerlos. Eso por una parte. Y por otra también tenemos el avance juvenil. El avance juvenil es un proceso muy bonito, muy especial, donde los jóvenes tienen esa posibilidad de trabajar con ellos mismos para sentirse más fuertes emocionalmente. Es una experiencia súper poderosa, súper sanadora para los jóvenes, y se transforman de una manera tan impresionante. Estoy buscando ahí a ver si tengo algún testimonio de alguno de los jóvenes, pero yo creo que ustedes los han recibido porque van en sus correos electrónicos. Sí, porque no encuentro ninguno por acá.
Entonces, en sus correos electrónicos, ustedes, también los que estén en la base de datos de Avance, muy chévere porque se pueden mantener informados. Vamos a hacer otra masterclass que va a ser sobre cómo tomar la decisión de qué estudiar para los jóvenes que ya están avanzados, cómo ustedes como papás o mamás pueden apoyar a sus jóvenes con elementos para ayudarle a tomar la decisión de de qué estudiar. Muchos jóvenes, unos porcentajes altísimos, se equivocan de carrera, entonces eso es un gasto para los papás tenaz, y hay muchas claves que uno como papá o mamá o adulto responsable puede tener para ayudarle a los jóvenes a tomar su decisión, que tenga en cuenta los elementos que le ayudan para tomar esa decisión. Entonces, también ahí vamos a hacer un taller para jóvenes en septiembre, que va a ser muy interesante si ustedes tienen jóvenes que están en ese proceso de tomar su decisión de qué estudiar. En Avance les podemos apoyar. Va a ser el miércoles 30 de agosto, es otra masterclass gratuita para que ustedes se mantengan conectados. Yo creo que ustedes ya la mayoría los tenemos también en WhatsApp. Si alguno de pronto no está y entró acá y no lo tenemos en WhatsApp o no lo tenemos en la base de datos, nos puede a través de la landing page, o si quieren ahí mismo, y Juan Carlos nos va anotando para que sepan y estén enterados, porque una vez al mes tenemos una masterclass de estas gratuita donde yo les doy herramientas a ustedes, y también pues tenemos los seminarios. El próximo Avance Juvenil comienza el 18 de agosto. Tiene mucho pedido, se nos llena mucho, tenemos cupo limitado porque el espacio que tenemos es máximo para 26 jóvenes, entonces si alguno de ustedes dice, ay no, yo quiero que mi joven viva esa experiencia, ahí trabajamos 3 ejes: autoestima y creer en sí mismo, habilidades sociales e inteligencia emocional. Y de verdad los jóvenes tienen un impacto impresionante con este proceso en su vida. Es muy, muy significativo los testimonios de los jóvenes que hacen Avance. Como les digo, ahí se los mandaremos a su correo electrónico para los que no lo han visto, los vean, y también en Facebook, en Instagram, estamos poniendo también los testimonios de ellos, jóvenes que salen de timidez, salen de trastornos alimenticios, que ese es otro de los temas críticos que están viviendo, salen de temas de aislamiento, salen de autolesiones. Últimamente hemos tenido jóvenes que se están autolesionando, y todo eso tiene que ver con ese autoconcepto, con esa dificultad para sentirse aceptados por sus pares. Entonces, cuando ellos empiezan a elaborar todo lo que les enseñamos en Avance, ellos empiezan a sentirse más tranquilos, a manejar mejor el estrés, a manejar mejor sus emociones. Y tengo muchos casos de jóvenes que dejan los trastornos alimenticios, que los superan, que dejan de autolesionarse. Pero Avance no es solo para jóvenes que tienen problemáticas graves, también muchos jóvenes, los papás dicen, no, quiero que trabaje su liderazgo, quiero que trabaje su autoconocimiento, que descubra sus fortalezas. Entonces, pues muy chévere, si los quieren mandar, acá los recibiremos con todo el cariño y una metodología muy profesional que les va a servir muchísimo. Entonces, bueno, si me despido, ya con esto podemos cerrar nuestra masterclass. Voy a dar unos minutos si algún papá o alguna mamá quiere abrir su micrófono, si tiene alguna pregunta, si tiene algún comentario, adelante. Yo no tengo fundación, me pregunta alguien. No, yo solo hago los seminarios a través de Avance. Si alguien quiere hablar, entonces levanta la mano. Ahí ya te damos. Juan, ¿tú le puedes abrir ahí el micrófono, por favor, a la persona que levantó la mano?
O yo intento acá, espérame un segundito. Listo. Mm. Ya, ahí abrimos el micrófono de alguno, si iPhone de Ley. Ley, adelante, te oímos. Doctora, buenas noches. Doctora, a ver, mi hijo es un chico de 16 años, yo quisiera que tomara el taller, me parece muy importante. Pues él es un poco tímido, tiene un poquito de dificultad para relacionarse con sus pares. Yo quisiera que él pudiera superar esto para que se abra pues paso en la vida. Eh, Sé que el taller es básicamente, digamos, 4 días. No considero que sea el tiempo suficiente como para lograr lo que se necesita lograr. Entonces, quiero saber si se sigue algún proceso con ellos o cómo es. Con mucho gusto, sí. Ellos hacen los 4 días de taller presencial y luego hacemos un seguimiento con sesiones de coaching conmigo semanales en línea durante 4 semanas, que nos reunimos una vez a la semana, 4 semanas después del taller y les refuerzo todo, les reafirmo todo. Y ese seguimiento es algo nuevo en avance, porque viene de cuando inició la pandemia empezamos a hacer los talleres en línea, entonces ahora reforzamos el taller presencial y sin costo continúan con el taller en línea por un mes, entonces reafirman todo lo aprendido. Y qué bueno que mandes a tu adolescente, vale la pena, te felicito por eso. Otra pregunta. Adelante. Aquí entre nos, él es un poco reacio a todo. Claro, ese es un punto clave, a ellos no les gusta. Muchos de ellos vienen obligados y el simple hecho ya de venir al seminario y aceptar venir es para ellos salir de su zona de confort, exponerse, atreverse a vivir una experiencia diferente y eso los asusta demasiado. Pero es una parte súper importante del proceso. Y llegan el primer día y no quieren estar y ya el último día no quieren que se acabe, porque el proceso mismo los va llevando a soltarse, a identificar lo que ellos tienen que cambiar en su propia mente, su manera de verse a sí mismos, de ver a los demás. Y sí, la manera de convencerlos es buscando hablar con ellos, mostrándoles los testimonios, que ellos vean que otros jóvenes también como ellos, muy tímidos, llegaron a avance y salieron cambiados. Entonces, si tú nos escribes, nos mandas un WhatsApp, te damos distintos videos que le puedan servir a él para animarse. Listo, doctora, ok. Bueno. Muchas gracias por tu pregunta. Excelente. Bueno, voy a abrir acá bueno, adelante el que aparece como Legion Phone. Adelante. Doctora, buenas noches. Muchas gracias por esas herramientas y estas estrategias que de una u otra forma nos ayudan a empoderar a nuestros adolescentes. Yo tengo una pregunta particular. Como decía la señora de iPhone Delay, sí, es complejo que los muchachos vayan. Desafortunadamente no le copian a uno por todas esas características o todas esas situaciones que se vinieron presentando, como su merced lo exponía en su charla, que es bastante interesante. ¿Qué se puede hacer, doctora? Porque yo sí estoy muy interesada y le decía quizás a su asistente, que es una persona excelente en servicio, y ella me decía, no, pues hay que buscar la manera, hay que buscar la estrategia. Usted le puede preguntar a la doctora en estos momentos, en la capacitación o en la charla, pero doctora, el mío es un poco más complejo, él tiene 17 años y estaba proyectado para irse del país, se le organizó absolutamente todo, a lo último ya nos tocó suspender el viaje, entonces le dije yo, entonces ponte a estudiar aquí, vamos a mirar situaciones, no, esperemos, entonces vamos a ir a un encuentro súper que hay en Avance y me dice, no, yo por allá no voy, ¿a qué voy a hacer?
O sea, ¿cuál sería como la estrategia, doctora, o cómo podría uno abocarlo para que se vaya cuando él tiene ese nivel de complejidad y que no acepta, de que necesita como esa orientación, de que necesita como esa proyección? Quizás vio el viaje encima y entró como en angustia, yo no voy a poder y yo voy a estar allá solo y qué voy a hacer. O sea, todo ese tipo de situaciones que ellos se maquinan en su cabeza porque van a adquirir una responsabilidad directa. Sí, mira que esa resistencia es puro miedo, es miedo al cambio, además es un poco de desesperanza, es como la sensación de eso no me va a servir para nada. Entonces, es como decirle, mira, ¿qué vas a perder? No vas a perder nada y puedes ganar mucho. Entonces, es como esa persuasión positiva. Tú ya le mostraste también los videos, ya recibiste, él ya vio videos de jóvenes, porque también tenemos videos de De jóvenes. una joven, de ¿Cómo? una joven, sí, de una joven Porque hay que, más, por ejemplo, que se puede identificar él con ellos, ya mayores, no solo niñas, sino hombrecitos, y de ahí él también puede identificarse, porque sí, a veces muchos papás deciden traerlos, mejor dicho, a las malas, y sí, era lo deciden, que estaba yo bueno, va pensando. porque va, y deciden Sí, sí. imponerse y decirles, bueno, va porque va. Y eso puede tener un efecto doble. Hay jóvenes que lo aceptan y dicen, bueno, me tocó ir, ya, me tocó, pues no pude decirle que no, me tocó. Y hay otros que vienen también entonces ya demasiado agresivos, obligados con esa postura. Es como lo mejor es la persuasión, lograr decirle, mire, te queremos dar este regalo, es algo que sabemos que te va a servir, y buscarle todo el lado positivo y cómo vencer esa resistencia que el joven puede tener. Y a veces, pues si uno siente, bueno, no, le voy a decir que ya lo matriculé, ya le pagué, que ya está listo para entrar y que pues o entra o entra. Sí, así le hice yo y le dije, yo ya pagué y ya sí o sí tiene que ir. Entonces estamos Bueno, con, sí, eso a entonces veces es estamos como en así ese para que, dilema. como que eso es algo que le voy a dar para su vida, yo necesito que usted tome esto porque esto es algo para su personalidad, yo veo que hay muchas cosas que usted necesita superar, desarrollar y ya le pagué el curso, ya, allá lo metí, ¿sí? Sí, doctora, sí, me toca mirar eso. Otra cosa, doctora, el tema de ese aislamiento, el tema de todas esas situaciones, ¿por qué ellos entran a lesionarse? No, no se está esto, sino que uno ve que se rasguñan, que uno ve que En la situaciones. autolesión hay muchos temas de ansiedad, de manejo de la ansiedad, hay muchos temas relacionados con autorrechazo, con no aceptarse a sí mismos y como descargar rabia y como sienten como un alivio al hacerse daño, como que al hacerse esas heridas, ellos como que botaran a través de eso como toda esa tensión interna. Entonces acá les enseñamos a manejar eso con comportamientos alternativos, con maneras diferentes de reaccionar ante esa tensión interna. Es que los adolescentes pasan por unas tensiones internas muy fuertes, muy difíciles. Entonces, todas las herramientas que nosotros les damos les ayudan a manejar esas tensiones sabiendo que van a estar ahí porque de hecho la adolescencia se caracteriza por todas esas tensiones internas, pero aprenden a canalizarlas, aprenden herramientas que les ayudan mucho para canalizarlas. Gracias entonces y le doy Doctora, la muchas gracias, palabra muy gentil. a ti. Alguien más, creo que había alguien más. María Victoria creo que la había levantado, pero no sé si la bajó. O si no, entonces ya nos podemos despedir, que ya estamos cumpliendo casi una hora, porque iPhone Delay ya habló, ¿no es cierto? Ese que me aparece ahí. Entonces, bueno, muchas gracias. Ruth. Adelante, Ruth. Prende tu micrófono, te oímos.
Muchas gracias, buenas noches. Miren, estaba súper expectante por esta reunión, pero tuve muchas dificultades con el internet y entré casi media hora después, me perdí todos los puntos. No sé si Yo hay lo voy alguna a forma que... grabar, voy a dejar el podcast. No lo voy a dejar como video, sino como podcast y se los mando, pero entonces necesito que me dejen sus datos, los que quieran que se los mande. Bueno, muchísimas gracias. Yo estoy en WhatsApp, no sé qué datos debo poner. Ah, si estás en los grupos de WhatsApp, yo le digo a Mariana que mañana les mande a todos. Ok, Pero Ruth, si muchísimas quieres, gracias. los que estén en WhatsApp y quieren que les mande el podcast, escríbanle mañana a Mariana para que ella se los ponga. Muchas gracias, doctora. Directamente en su WhatsApp. Gracias. Y los espero en los próximos, porque es que de vez en cuando así uno ya oiga muchas veces lo mismo, va como interiorizándolo y refresca cosas. Y yo tengo una premisa y es que nunca nos podemos dar por vencidos con nuestros seres queridos y menos con nuestros adolescentes. Y como papás o adultos responsables es mucho lo que podemos hacer por ellos. Entonces, acá los espero cuando hagamos más masterclass, ya saben, la que les acabé de decir de cómo apoyar, Gracias, cómo ustedes doctora. como papás pueden apoyar a su adolescente a elegir su carrera profesional. Gracias, doctora. Cuídense y muchísimas gracias. Doctora, muchas gracias. Chao, bendiciones para todos. Gracias.